Tardes. El día de hoy tengo el privilegio de presentarles a una pareja dinámica, divertida, con todo el potencial, súper comprometidos, y ellos son Tirsa Tapia Zamora, con el tema trata de personas, y Rubén Mazón Rodríguez. Ellos nos van a platicar sobre este tema súper interesante. Cualquier duda que tengan lo podemos estar compartiendo por el chat y con todo gusto se les van a estar contestando los conferencistas. Bienvenidos, Tirsa, Rubén. Mucho gusto. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes desde Canarias, España. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Vamos a compartir un tiempo interesante. Muchas gracias. Adelante. Pues bueno, como bien se nos acaba de presentar, nosotros somos Tirsa y Rubén. Yo soy española y Rubén es brasileño. Ambos formamos parte de la plataforma de DT Project. Es una plataforma de personas que trabaja a nivel internacional y tenemos como misión visibilizar, dignificar y transformar las condiciones de vida de aquellos que viven en situaciones de injusticia, de miseria, de persecución, de pobreza y, por ejemplo, de explotación, ¿no? Como puede ser uno de los temas que vamos a abordar hoy. Ambos coordinamos diferentes departamentos dentro de la plataforma, sobre todo de formación, de sensibilización sobre diferentes temas. Trabajamos con diferentes tipos de colectivos vulnerables, desde los refugiados hasta la trata de personas, y utilizamos el arte como herramienta principal para poder transmitir todo eso y dar visibilidad a problemas que están callados la mayor parte de las veces en nuestras sociedades. Así que nuestra mayor misión es poder darle visibilidad a esas situaciones para que juntos, conociéndolos, podamos ser parte del cambio, ¿no? Desde antes de empezar, nos gustaría pedir perdón por si decimos alguna palabra que en el contexto de México sea a lo mejor vulgar y aquí no lo es. De verdad, pedimos perdón. Estamos acostumbrados a esto de que a veces trabajar con distintas culturas, ¿no? Pues nos resulta como difícil a veces en ese sentido, pero bueno, estamos seguros de que vamos a poder dinamizar bien. Así que bueno, vamos a ir allá con, si nos pueden poner la presentación. Y vamos a empezar pues hablando precisamente del tema que se está tratando en esta jornada, ¿no? Hoy es el Día Internacional en la Lucha contra la Violencia de Género, ¿no? Conocemos, o tal vez no, la cantidad de, la amplitud, ¿no? de esta situación a nivel global. Y en todo el mundo las cifras mayores de desigualdad, de discriminación, las inflan las mujeres y las niñas, sobre todo. Y este es un problema al que tenemos que enfrentarnos como sociedad a nivel global, ¿no? Para ver de qué manera podemos, por un lado, comprender qué es lo que está pasando y analizarlo, ¿no? Y ver de qué manera está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Y después, cómo podemos nosotros formar parte de ese cambio, generar iniciativas que generen un cambio tanto en nuestro presente como en nuestro futuro, ¿no? El tema de hoy es precisamente desigualdad de género, pornografía y trata de personas. Son tres temas que pueden parecernos distintos, pero que están absolutamente interconectados entre ellos porque tienen muchísimo que ver. Y también tienen muchísimo que ver con nuestra forma cotidiana de vida y cómo esos tres factores están súper cerca de nosotros. Nos gustaría pasar a la siguiente diapositiva. El tema principal es la trata con fines de explotación sexual. La trata de personas a nivel global es un mundo demasiado amplio como para abordarlo tal vez en una sola charla. Podríamos estar semanas y semanas teniendo diferentes conferencias y seminarios y seguramente no terminaríamos porque la trata seguiría creciendo mientras nosotros estuviéramos abordándola. Pero como la trata tiene diferentes fines, por ejemplo, fines de servidumbre doméstica, trabajos forzosos, matrimonios forzados, niños soldados, tráfico de órganos y tantos otros fines, nosotros queremos centrarnos especialmente hoy por el día que es y por lo que estamos tratando en la trata con fines de explotación sexual, que afecta principalmente a las mujeres y a las niñas alrededor del mundo y que además es el fin más utilizado en la trata de personas.
Pero como decía antes, nos gustaría ir un poco más al fondo y realmente ver de dónde viene todo esto, rascar, ¿no? En cuáles son los discursos que construyen la trata de personas con fines de explotación sexual para que siga ocurriendo. Y eso tiene mucho que ver con la desigualdad de género. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y antes de esto, de seguir abordando el tema, me gustaría hacer algunas preguntas a modo retórico para que pudiéramos reflexionar a lo largo de esta pequeña charla. ¿Creéis que existe la esclavitud hoy en día? Si crees que existe, ¿dónde ocurre? ¿Qué tipos de esclavitud conocéis? ¿Sabéis lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual? ¿De dónde vienen estas mujeres y qué les sucede? Estas son algunas de las preguntas que a veces están en nuestra cabeza y tal vez no tenemos respuesta. O tenemos una respuesta, pero a lo mejor es más pequeña de lo que debería ser y no nos ayuda a entender la amplitud que tienen fenómenos como, por ejemplo, la desigualdad de género, ¿no? La desigualdad de género, si pasamos a la siguiente diapositiva, existe desde antes de que nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos nacieran. Pero todo esto, o sea, ese factor no hace que sea algo natural o biológico. Sí es verdad que biológicamente somos diferentes, pero eso no justifica que hayan desigualdades porque se considere que un género está por debajo del otro, en cualquiera de los casos. La desigualdad es un proceso que hemos construido socialmente y por lo tanto lo hemos normalizado a través de, por ejemplo, estereotipos y conductas que constantemente lo refuerzan y hace que esto parezca el orden natural de las cosas. Siempre me gusta poner un ejemplo que nos ayuda mucho como a visualizar esta realidad, ¿no? Muchas veces creemos que en nuestro propio país o en nuestra propia cultura, en nuestra propia sociedad, no tenemos tal discriminación, no tenemos una desigualdad de género tan impactante. Pero este ejemplo que siempre pongo tiene que ver con trasladarnos a India por un momento, que es uno de esos ejemplos perfectos en los que todos pensamos, bueno, analizamos, ¿no? Una cultura de castas, una cultura en la que la mujer no vale absolutamente nada, en la que todavía existe la lapidación, en la que a la mujer muchas veces se le entierra junto a su marido cuando muere porque se entiende que esa mujer ya no tiene absolutamente ningún valor. Entonces, eso nos resulta impactante y realmente no podemos creer que eso ocurra. Pero cuando volvemos a nuestras sociedades, vamos a poner el ejemplo de España, ya que nosotros estamos hablando hoy desde España y es el terreno que más conocemos. Cuando, por ejemplo, viajamos a España, de repente vemos cifras como que el consumo de prostitución es tan brutal que nos hemos convertido en el primer país de Europa en consumo de prostitución. ¿Y qué significa eso? Significa que en nuestra sociedad española la gente entiende que se puede comprar a una mujer para hacer lo que quieras con ella, que puedes tener acceso a su sexualidad para hacer lo que quieras con ella porque has pagado y por lo tanto ese dinero te da el poder sobre una persona y sobre sus derechos. Sin hablar, evidentemente, de las cifras brutales que tenemos de muertes por maltrato machista, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta poner este ejemplo porque nos ayuda a tener como un impacto distinto y a volver a mirar nuestra sociedad con unos ojos un poco más limpios, con unas gafas diferentes, ¿no? Y a no normalizar cosas a las que nos hemos acostumbrado. Si pasamos de diapositiva, esta desigualdad de género que vemos acentuadas en el sexo por la concepción de las mujeres como objetos y no como sujetos, que es todo lo que estaba hablando ahora, ¿no? Eso que nos permite que, pues, pagar, por ejemplo, por una mujer sea algo normal, pues se convierte a las mujeres como bienes de consumo, ¿no? En especial para los hombres. Y todo esto alcanza su máxima expresión en el ejercicio de la prostitución o en la pornografía, porque son actividades en las que, desde nuestra perspectiva, existe esta cosificación de las mujeres. Ellas se empiezan a ver como objetos, ¿no? E incluso como mercancía. Es una mercantilización de los cuerpos que hace posible que existan sistemas como la trata de personas alrededor del mundo.
Y todo esto que estamos abordando nos lleva a preguntarnos de qué manera construimos nuestra sexualidad. Y tiene que ver esto con muchos factores distintos. Aquí hay solamente algunos que vamos a tratar, pero que son súper importantes. Por un lado tiene que ver con nuestros referentes. ¿Quiénes son nuestros referentes? No solamente individuos, sino movimientos o fenómenos que potencian que sigamos de repente una fuente concreta de comportamientos. Puede ser a través de la música, puede ser a través de movimientos urbanos, de diferentes artistas o personajes reconocidos. Todo esto también tiene que ver con los medios de comunicación, es decir, antes, por ejemplo, veíamos tal vez anuncios que nos resultaban súper chocantes, escenas en películas, series, y que a día de hoy hemos adoptado como normales. Todo esto que hemos hablado se lleva ahora a las conversaciones, a nuestras conversaciones, está en el lenguaje popular de la gente y hasta en nuestra propia educación, ¿no? Y es aquí donde entra un factor que es fundamental en todo este tema que estamos tratando y especialmente, aparte de la trata de personas con fines de explotación sexual, en nuestra concepción sobre la igualdad, que tiene que ver con la pornografía. Bueno, hablemos un poco de pornografía entonces. Me gustaría empezar mostrando y hablando un poco de algunos datos acerca de la pornografía para que tengamos una idea global de lo grande que es este mundo, de lo grande que es todo eso. Si puedes cambiar la presentación, la siguiente, por favor. Gracias. Si leen conmigo, aproximadamente 30% del contenido de Internet se estima que es pornografía. Y de toda esa pornografía, una de cada 5 imágenes es de un niño. Cerca del 90% de las escenas, de pornografía en este caso, contienen algún tipo de agresión, sea física o verbal, ¿vale? También existe un incremento de riesgo en menores expuestos a la pornografía, lo explico. Cuando un menor es expuesto y constantemente está viendo pornografía, luego tiene cierta tendencia a tener relaciones de riesgo, a probar otro tipo de cosas para llegar a esa relación. Y más del 60% de las víctimas de trata fueron atraídas o vendidas a través de la web. Es el método más utilizado. Pasa a la siguiente, por favor. Para que tengan una idea también, este dato es solo de una página web. No es de toda la pornografía de Internet, sino de una página web, la más popular del mundo. Ellos sacan un informe anual indicando datos acerca de las visualizaciones, de las visitas que tienen. Y ellos decían que en 2019 recibieron más de 42 mil millones de visitas. 42 mil millones de visitas solo en un año, solo esta página web. Esos son 115 millones de visitas al día. Tengo algunos otros datos que sacaron ellos también, que decían que tienen 219.985 mil visualizaciones por minuto, 80 y 32 mil visitas por minuto también, y 11.082 horas vistas, sumando todo el mundo cada minuto. Todas las personas que están viendo suman un total de 11.082 horas. Y claro, todo esto se está haciendo más común en nuestra sociedad, se vuelve más normalizado, digamos, ya el acceso es muy fácil. Entonces, si pasa a la siguiente, por favor, veremos que eso afecta a nuestro cerebro, claro, afecta a la forma de que vemos el mundo, la forma de que percibimos las cosas. La pornografía hace que todo cambie. Antes se hablaba de que un niño empezaba a tener exposición a la pornografía, que era expuesto a la pornografía a partir de los 12 años. Hoy ya se dice que a los 8 años ya han visto pornografía. Claro, ahora tenemos los smartphones, los móviles, internet. Es muy fácil acceder a todo ese tipo de información. Entonces eso acaba afectando psicológicamente al consumidor. Quiero darles algunos datos también acerca de esos efectos psicológicos que puede tener la pornografía en la persona que la consume, que son deseos de tipos más explícitos o violentos de pornografía, como cualquier droga, como cualquier adicción, la pornografía también lo genera, y lo que quieres siempre es algo más, quieres algo diferente, algo más violento, algo más fuerte, para que sí, te siga estimulando. También aumenta el deseo de actividades sexuales ilegales de riesgo que impliquen abuso. Puede generar una adicción al sexo y una conducta sexual compulsiva.
disminuye sensiblemente la satisfacción del individuo, o sea, de la persona que consume la pornografía, porque desarrolla una percepción deformada de la apariencia física y de la actividad sexual. Lo explico. Al ver constantemente la pornografía, luego cuando vas a tener una relación, cuando vas a estar con tu pareja, lo vas a comparar con ellos. Y claro, son películas, son actores. Normalmente tu pareja no va a salir ganando en esas comparaciones y acaba haciendo que disminuya ese deseo de la persona que suele consumir pornografía. También puede crear un miedo a intimidad, incapacidad de relacionarse con el sexo opuesto de modo honesto e íntimo. Pasa a la siguiente, por favor. Porque acaba afectando a las relaciones también. Y en estudios comparando la actitud de consumidores de pornografía con grupos que no presentan, o sea, que no suelen ver pornografía, los primeros se mostraron más propensos a aceptar como normales, excitantes o no tan graves algunos actos como el acoso sexual, el maltrato, la violencia y la violación. La adicción al porno, según estudios, es más difícil, más complicada de dejarse que la adicción a ciertos tipos de droga. Porque claro, es algo normalizado en nuestra sociedad, se hace más común cada día, no es un problema tan grave como por ejemplo drogarse con un tipo de droga. Entonces es muy difícil de dejar esa adicción. Hay personas que les cuesta años y años luchando contra ella para lograr dejarlo. Y eso también afecta no solo psicológicamente, sino nuestras conductas socialmente. Pasa a la siguiente, por favor. No es ningún secreto que mucha pornografía tiene imágenes de violencia. Como dije antes, más del 90% tiene algún tipo de violencia, agresión, y ver esto constantemente cambia nuestro cerebro y acaba cambiando también nuestra forma de comportarnos. Según algunos sexólogos, la exposición a la pornografía puede crear una forma de comportarse como el voyeurismo. Si alguno habla francés, sabe que voyeur es ver. Entonces, es la obsesión de observar mujeres sin interactuar con ellas. El consumidor de pornografía constante siente deseo y quiere quedarse observando a mujeres sin interactuar con ellas. También la cosificación, como nombró antes Tirsa, las mujeres se perciben como objetos con formas, tamaños y armonía entre sus partes y no como personas. También la validación, o sea, la necesidad de ratificar mi propia masculinidad relacionándome con mujeres atractivas. Soy más hombre, soy mejor si estoy con mujeres más atractivas. También el trofeísmo, esto se ve mucho en las series, en las películas, y es que las mujeres son objetos coleccionables. Y claro, cuantas más mujeres tengo, con más mujeres estoy, mejor soy. Muestra mi valor al mundo. Soy un mejor hombre, soy un hombre más valioso, más poderoso, digamos. Y estudios tras estudios han demostrado que el consumo de pornografía, sea esta violenta o no, aumenta el comportamiento agresivo, incluyendo el tener fantasías de forma violenta, fantasías sexuales, como cometer agresiones también, siendo los consumidores más propensos a utilizar coacción verbal, drogas, alcohol para coaccionar a otras personas para llegar a tener relaciones sexuales. Acaban viendo como algo más favorable este tipo de comportamiento. Pero claro, puedes estar preguntándote o diciendo que tú ves pornografía, pero no te ha pasado eso, conoces gente que ve pornografía y ninguno es un violador, no se comportan de esa forma. Claro, no todo el mundo por ver pornografía inmediatamente empezará a comportarse de esa forma. Pero estamos hablando de neuronas, del cerebro, de formas que responden a este tipo de estímulos. Y si pasamos a la siguiente, hablaremos de las neuronas espejo. No sé si les suena algo de esto. Y es que, si se fijan, cuando estamos mucho con alguien, cuando estamos, no sé, siempre con nuestra familia, en nuestra casa, luego nos acabamos comportando parecidos a ellos. Nuestras expresiones faciales son como las de ellos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de gesticular son parecidas con las personas que estamos constantemente interactuando. ¿Y por qué es eso? Porque existen unas neuronas en nuestro cerebro que se llaman las neuronas espejo. Ellas se activan, por ejemplo, a ver una película, si ves a un actor llorar, si ves a alguien llorar, a lo mejor te emocionas y también lloras. Si ves que está feliz, también te pones feliz. Y es eso, son neuronas que nos permiten empatizar y transformar eso, lo que vemos, en un comportamiento en nosotros también. Entonces, si ves muchas imágenes de gente bostezando o ves a alguien bostezar, también bosteza. Las películas hacen que reacciones de esta forma. Entonces, si ves constantemente pornografía, ves que, como dije, más del 90% de las escenas tienen violencia, ves la forma de comportarse, ven el tipo de cuerpo, acabas intentando, aunque sea inconscientemente, comportarte de la misma manera. Acabas transformando tu forma de ver el sexo
en una forma violenta a repetir lo que viste en pantalla porque tu cerebro automáticamente lo guarda y lo asimila con eso. Y claro, queremos hablar también de trata de personas y queremos hablar de cómo se relaciona la pornografía con la trata de personas. Así que Tirsa va a explicar un poco más cómo se comporta, cómo es este mundo de la trata. Según el Protocolo de Palermo, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas de las Naciones Unidas, la trata tiene que ver con 3 factores fundamentales que son los que están viendo en pantalla. Por un lado tenemos los actos, por otro lado los medios y por otro lado los fines. Los actos tienen que ver con la captación, el transporte, el traslado de una persona a través del uso de los medios que tienen que ver con el uso de la fuerza, el abuso de una situación de vulnerabilidad, la coacción, el engaño, para siempre llegar al mismo fin que es la explotación. Pero, ¿cómo podemos entender la trata de personas si estamos hablando de un delito que solamente está por detrás del negocio de las armas y de las drogas? ¿Cómo puede ser que estemos hablando de un delito que viola todos los derechos fundamentales de una persona? ¿Qué es lo que realmente está pasando actualmente en el mundo con la trata de personas? Si pasamos a la siguiente, vamos a ver una cifra impactante que nos habla de más de 47 millones de personas que a día de hoy son víctimas de la esclavitud moderna, que es como conocemos a la trata de personas. 47 millones de personas es la cifra más alta en toda la historia de nuestra humanidad en esclavitud. Es probable que esto nos resulte extraño porque estamos seguros que cansados de ver películas y películas sobre esclavitud de africanos que viajaban a las diferentes colonias para ser explotados. Pero actualmente tenemos una cifra muchísimo mayor que esa que se vivía entonces. Y como decía, aunque alrededor del mundo tenemos diferentes tipos de trata que tienen que ver con explotación laboral, etcétera, etcétera, la trata de personas con fines de explotación sexual solamente está detrás del negocio de las armas y de las drogas y es una de las actividades delictivas que más dinero mueve en todo el mundo. Una cosa que siempre nos gusta recordar es que detrás de cada una de esas cifras estamos hablando de personas como tú y como yo que tienen su derecho desde que nacieron para poder ser libres, para poder escoger y decidir la vida que quieren tener. Pero creo que sería bueno, ya que estamos interactuando entre distintos países, esto es súper interesante porque podemos ampliar nuestra perspectiva de precisamente esta pregunta, de qué es lo que está pasando con la trata de personas en el mundo. Así que nos gustaría muchísimo desde España poder presentarles qué es lo que está pasando aquí, de dónde vienen estas mujeres, cuáles son las cifras que movemos en España, porque no vamos a estar hablando solamente de España, va a ser algo que nos conecta y no solamente nos conecta con México, sino a México también lo conecta con un montón de países en el mundo. Siempre es importante entender que de la trata de personas no se libra ninguna sociedad, todos estamos involucrados en esto, todos estamos manchados con este gran delito. Pero le voy a dar paso a Rubén para que aborde un poco de dónde vienen estas mujeres y qué es lo que está pasando en España. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Exactamente. En España manejamos datos, la Guardia Civil, de que más de 18.000 mujeres llegan al año para ser explotadas sexualmente, solo para ser explotadas sexualmente. Son traficadas a España para mantener ese consumo. Entonces, ¿de dónde vienen ellas? ¿De dónde llegan estas mujeres? En su mayoría las mujeres que son explotadas en calles, en esquinas, en polígonos, en pisos, en edificios en España, ellas vienen de Latinoamérica. Muchas de países como Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay. También vienen de África, de países como Nigeria. También de Europa del Este. Y claro, eso acaba englobando a todos. Ellas llegan a España para ser explotadas sexualmente. Como dijo Tirsa al principio, España es el primer país de Europa en consumo de prostitución. Y más del 90% de las mujeres que son prostituidas aquí son víctimas de trata. Entonces, si pasamos a la siguiente, como comentaba Tirsa, ya no existe, la esclavitud ya no es algo
solo por tu color de piel o el origen de dónde vienes. Normalmente todos seguro que hemos estudiado, sobre todo en Latinoamérica estudiamos mucho sobre esto porque tiene mucha relación con nuestro pasado. Y claro, estudiamos mucho sobre la esclavitud que llegó a las colonias. Las colonias europeas, los europeos cogían esclavos de África y las llevaban a América para explotarlos, sea laboralmente o del tipo de explotación que sea. Pero claro, como dice Kevin Bales, hoy en día ya no depende, ya no importa tanto el color de piel, sino la credulidad, la vulnerabilidad y la pobreza. Todos podemos experimentar alguna de esas cosas o las tres en algún momento de nuestra vida. Es decir, ya no tienes que ser un esclavo africano para ser esclavo, ya no es ese el tipo de esclavitud, sino cualquier persona que tenga credulidad, vulnerabilidad y pobreza. Lo explico. Me pongo como ejemplo. Yo soy inmigrante, como dije Otirsa, vengo de Brasil. Llegué a España hace 14 años y claro, mi familia fue quien decidió venir. Yo tenía 11 años cuando vine. Imagínense que mi madre es la que decide venir a España, por ejemplo, porque quiere darle un futuro mejor a sus hijos, porque quiere cumplir algún sueño de venir a Europa, quiere ayudar a su familia con un empleo mejor, sea la idea que sea, lo que te venga a la cabeza, imagínalo. Entonces ella tuvo la credulidad de pensar que llegaría a España y al llegar aquí le ofertaron, por ejemplo, le ofertarían una oferta de camarera, por ejemplo. Claro, cuando llega a España le quitan su documentación, le quitan lo que tienen y la obligan a explotarse. El método más utilizado por las mafias para captar a mujeres para la trata son ofertas de trabajo falsas. Entonces, a través de su vulnerabilidad y su pobreza, ellos lo reconocieron y se aprovecharon para ello. Y claro, pero ¿quiénes son esas personas que están explotando a estas mujeres? ¿Quiénes son los que están haciendo esto? Pasa a la siguiente, por favor. Antes de abordar quiénes son sus explotadores, esto que vamos a tratar ahora, me gustaría hacer un apunte de por qué está pasando esto, por qué estamos abordando este tema todo el tiempo desde la perspectiva de que las mujeres y las niñas son las que más sufren, ¿no? ¿Por qué a ellas? ¿Por qué le pasa esto a las mujeres, ¿no? Ya que estamos también pues dentro de esta jornada, es interesante que conozcamos esta información. Y es que las mujeres que están en prostitución, que están siendo prostituidas, sufren una doble discriminación, experimentan una doble discriminación. Un dato interesante también es que la prostitución masculina solo constituye un 1% de toda la prostitución, algo que llama bastante la atención de cuál es realmente esa igualdad de la que estamos hablando, ¿no? Muchas veces, pero que los datos nos dicen otras cosas. Como decía, las mujeres sufren una doble discriminación. Por un lado, por el simple hecho de ser mujer, ya están siendo discriminadas alrededor del mundo, en los diferentes países, en nuestras sociedades. Pero es que además las mujeres que están en prostitución sufren esta doble discriminación por el hecho también de ser prostitutas, y esto lo digo entre comillas porque nuestras sociedades las ven como tal. Lo que no sabemos es que detrás de esa imagen se esconde toda una historia terrible de engaños, de captación, de traslado, de explotación, de violencia, que obliga a esas mujeres a ejercer prostitución. Por eso siempre nos gusta hablar de que las mujeres no son prostitutas, las mujeres están siendo prostituidas, que es un concepto muy distinto y que también queremos animarles hoy a que podamos cambiar nuestras gafas, ¿no? De nuestra forma de ver a esas personas que muchas veces, pues precisamente por desconocimiento, las miramos como tal, ¿no? Y cuando al fin y al cabo estamos hablando de víctimas que están sufriendo la violación de sus propios derechos humanos. Pero entonces, ¿quiénes son sus explotadores? ¿Cómo sucede todo esto? Por un lado tenemos a los proxenetas, que es pues ese hombre en la gran mayoría son hombres que pues a nuestra vista básicamente son empresarios, podríamos decir, cuyo trabajo consiste en comprar y vender mujeres y traficar con ellas alrededor del mundo para explotarlas sexualmente y lucrarse con esa explotación. En un 98% los proxenetas nunca reciben condena. Esto también es algo que nos deja ver mucho la cantidad de violencia y fuerza que se ejerce sobre las mujeres para que ninguna se atreva
ninguna es una palabra muy grande, pero para que en su gran mayoría nadie se atreva a denunciar por toda la red de contactos que estas mafias tienen de control sobre las mujeres, sobre sus familias, sobre sus entornos. Pero es muy importante que entendamos que la trata es una cadena llena de gente que explota. No tiene solamente que ver con los proxenetas, porque tal vez se nos quedaría un poco corto esta gran cifra de la que hablábamos antes, de más de 47 millones de personas. La trata es una cadena llena de gente que tiene que ver con, por ejemplo, taxistas que trasladan a las mujeres desde los aeropuertos hasta los burdeles donde van a ser explotadas, los clubs, los diferentes lugares. Muchas veces no saben qué es lo que está pasando, pero están formando parte de esto, de que esto ocurra. Otras veces conocen lo que está pasando y aún así forman parte. Entonces, aquí vemos dos factores interesantes que tienen que ver con la desinformación, por un lado, y por otro lado, con aquellas personas que son conscientes, pero que aún así siguen formando parte de, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo pueden ser los médicos que se dirigen a estos burdeles, a estos clubs, a hacerles exámenes médicos a las mujeres, conocen la situación, conocen qué es lo que está pasando, pero aún así no hacen nada para cambiarlo. Luego, por supuesto, tenemos a aquellos que deciden pagar por sexo, que en su mayoría también son hombres. Es el colectivo que acude constantemente a ir al sexo de pago. En España, en su mayoría, son hombres entre 18 y 65 años, que, como decía, creen que el sexo de una mujer es como un servicio más por el que tienen derecho a pagar. Cosa que nosotros precisamente estamos aquí porque no creemos que eso sea así, porque creemos en los derechos fundamentales de las personas, creemos que esto va en contra, evidentemente, de los derechos humanos. Entonces tenemos a aquellos que pagan por sexo, que generan esa demanda para que la oferta tenga que estar todo el tiempo creciendo. Luego hablaremos de algunas cifras de España, de qué es lo que está pasando para que hagan más visual esta realidad. Por otro lado, tenemos a todas aquellas personas de la sociedad que sabemos que la trata es una realidad y no hacemos nada para cambiarla, como dice en esa frase. Es verdad que tal vez no explotamos directamente, pero con nuestras acciones y nuestros hábitos dejamos que esto siga sucediendo. Y tiene que ver con las acciones y hábitos que hacemos, incluso también con las que no hacemos. Pero, como decía ahora, ¿cómo puede ser que algo como esto, que tiene que ver con la captación, con todos estos factores que hemos abordado, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en España? ¿Cuáles son las cifras de, como decíamos antes, como decía Rubén, las mujeres que vienen en su mayoría a España, la mayor parte de ellas provienen de Latinoamérica? Muchas veces también tiene que ver con el idioma, con esa facilidad que se provee aquí para los clientes y estas mujeres que están siendo prostituidas, ¿no? Así que, ¿qué está pasando con la trata como negocio en España? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Se estima que cada día, escuchen bien, cada día en España, por el ejercicio de la prostitución, se genera entre 5 a 10 millones de euros. No cada semana, no cada mes, no cada año, cada día. Se estima que se está generando entre 5 a 10 millones de euros. Analizando los datos, pensándolo, llevándolo a algo más general, eso es más de lo que las familias gastan en España, por ejemplo, en la compra de verduras. Se gasta más dinero en el ejercicio de la prostitución que por ese tipo de compras que parecen tan fundamentales y tan básicas. También se estima, según datos de la organización A21, que cada 30 segundos una persona se convierte en víctima de trata en todo el mundo. Y hay centenas de miles de mujeres que son explotadas en las calles de España. Entonces, esto es muy grande, esto es algo gigante. Entonces, ¿qué es lo que podamos hacer? Porque, claro, es algo muy común en nuestra sociedad, es algo que está muy presente y a pesar de ello existen mentiras y existen cosas que creemos que son verdades que realmente no lo son. Como por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, de que hay gente que dice que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, es un oficio, el oficio más antiguo del mundo. Como dato personal, como una historia. Hicimos aquí una marcha en una de las ciudades de Tenerife en contra de la trata y de la prostitución y para ayudar a este tipo de mujeres, darle visibilidad.
Y mientras la hacíamos me abordó un hombre, me paró y me preguntó qué era eso, qué era lo que estábamos haciendo. Yo le dije que era una marcha en contra de la trata, en contra de la prostitución, por lo que estaba pasando, le dije algunos datos y su respuesta fue que no servía de nada que estuviéramos haciendo eso porque la prostitución nunca dejará de existirse porque es el trabajo más antiguo del mundo. Pero no podemos considerar trabajo algo que vulnera todos los derechos fundamentales de una persona. Si vamos a nuestras constituciones, si vamos a nuestras leyes, cada país tiene la suya y seguramente se recoge esto, que los derechos fundamentales son inquebrantables y la trata rompe todos ellos, que son derechos como la movilidad, derecho a la vida, derecho a no ser, a que no te peguen, derecho a que no sufras violencia, esos derechos tan básicos que son incumplidos en este mundo. Otro de esos mitos que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar y que nos ayudan a normalizar que estas cosas sigan sucediendo es que la prostitución da mucho dinero a las mujeres, ¿no? Como decíamos antes, en España, más del 90% de las mujeres que ejercen prostitución lo hacen en contra de su voluntad, es decir, son víctimas de trata que han sido captadas, que han sido traficadas y que están siendo explotadas en nuestros países. Entonces, es curioso que pensemos esto, ¿no? Porque en España, por ejemplo, un proxeneta gana 1.100 euros cada año por cada mujer prostituida. 1.100 euros al año por cada mujer prostituida. Perdón, sí, 110.000 euros al año. Hablando en euros, eso es mucho, mucho, mucho dinero. Es por cada mujer prostituida. Si la prostitución realmente fuera tan lucrativa para las mujeres prostituidas, ¿cómo es posible que ninguna tenga ningún tipo de bien material? No tengan ni coche, ni casa, ni ahorros, nada. Pero como decíamos antes, nosotros creemos que nadie tiene el derecho a comprar el acceso a tu cuerpo ni a tu sexualidad y que los seres humanos de por sí no tienen precio. Por otro lado, otras de esas mentiras que estamos acostumbrados a escuchar es que la demanda nunca va a desaparecer. Y es probable que este hombre que habló con Rubén en la calle cuando hicimos esa marcha, tal vez fuera uno de esos clientes, ¿no? Que con una normalidad enorme accede a servicios sexuales, pues porque esto es algo súper normal en nuestras sociedades y que legitimamos todo el tiempo. Pero nosotros creemos que esta forma de pensar, que esta idea de la demanda nunca va a desaparecer, ¿por qué vamos a actuar si esto nunca va a cambiar? Es una forma muy sencilla de decir, vamos a lavar nuestras conciencias y simplemente vamos a dejar que todo siga así porque no tenemos nada que hacer. Por otro lado, creemos que esto es una visión muy triste sobre los hombres, ¿no? Si aceptamos esta asunción de que significaría que los hombres estarían solo regidos por unas necesidades sexuales irrefrenables y no por sus cerebros. Y nosotros no creemos esto. De hecho, creemos en hombres y mujeres que de forma igualitaria se levanten y puedan precisamente luchar en contra de situaciones como esta, ¿no? Que podamos ver ejemplos en igualdad, en el dejar el consumo de pornografía, en el dejar el consumo de prostitución, etcétera, etcétera. Como decíamos antes, no queremos solamente mostrar esta realidad, sino también poder ofrecer algunas herramientas que nos ayuden a formar parte del cambio. Y queremos contarles algunas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, una de mis favoritas es esta primera que pone cuéntaselo a otros. Hace algunos siglos, un hombre llamado William Wilberforce en Inglaterra, en el Imperio Británico, abolió toda la esclavitud. Una esclavitud que sustentaba literalmente la economía de todo el imperio. ¿Cómo fue eso posible? Yo a día de hoy la verdad me lo sigo preguntando, me parece absolutamente admirable. Pero lo más increíble es que William Wilberforce consiguió hacer esto sin redes sociales. O sea, ustedes imagínense las herramientas que nosotros a día de hoy tenemos a mano para poder
generar ese cambio, para poder llevar esta información a todos nuestros entornos, cada uno allí donde estamos, que se propague. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de la violencia, detrás de la desigualdad, detrás de todos estos factores que construyen sistemas como la trata de personas, como la pornografía, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos la oportunidad, no lo veo como una carga, lo vemos como una oportunidad de poder, ahora que nosotros tenemos este conocimiento, compartirlo con otras personas, hacerlo llegar a otras personas, por un lado, para empezar a ser conscientes de cuál es la realidad en cada uno de los lugares donde nosotros vivamos, porque es importante también que podamos estudiar, que podamos informarnos qué es lo que está pasando en España o qué es lo que está pasando en Ciudad de México, qué es lo que está pasando en Brasil, qué es lo que está pasando allí donde nosotros estamos, pero también qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Porque como hemos visto en toda esta charla, estamos totalmente conectados. Así que necesitamos la ayuda los unos de los otros. Habla en tu entorno cuando haya una oportunidad. Utiliza tus redes sociales para compartir noticias, reflexiones, actividades como esta. Y sobre todo, lo que siempre decimos es que nunca infravaloremos lo pequeño que podamos hacer. Porque si nosotros estamos aquí hoy, es precisamente porque alguien nos lo contó, porque escuchamos a alguien hablar sobre esto. Entonces nos interesamos y empezamos a investigar y empezamos a buscar y después empezamos a viajar y a conocer lo que estaba pasando en otros países de Latinoamérica, de Europa, de Asia. Y eso ha impactado nuestras vidas. Hemos conocido las historias de las víctimas que son las que ahora mismo están en nuestro corazón palpitando para que nosotros estemos aquí compartiendo toda esta información con ustedes, porque creemos que es vital, porque detrás de todas esas cifras que hemos hablado hay personas como tú y como yo que están esperando y luchando por su libertad. Otra cosa muy importante, no pagues por sexo. Al escuchar todo esto, espero que si alguna vez lo pensaste, si ya lo hiciste, si lo tenías pensado hacer, si conoces gente que lo hace o no les parece mal hacerlo, espero que no pagues por sexo. Que cambiemos nuestra idea, que veamos como algo horrible que va en contra de todo, como hemos dicho, derechos humanos, en contra de la igualdad hacia la mujer, en contra de todo esto, del amor, digamos, es no pagar por sexo. Porque claro, también aparte de esto, hemos hablado mucho de la prostitución y también hemos nombrado la pornografía. Se sabe que en varias películas, en el proceso para crear la pornografía, muchos actores son forzados a hacer cosas que no quieren hacer. Muchas mujeres son obligadas a hacer algún tipo de escena. También son drogados en muchos casos. Se sabe también de víctimas de trata que han sido grabadas durante ese proceso y luego esas imágenes son subidas a la red. Se han encontrado en páginas web, en muchas páginas, vídeos de pornografía infantil, de violaciones, de niños siendo violados. Y claro, no podemos alimentar este mundo también. La pornografía es igual de horrible, es el escalón previo a pasar hacia la prostitución. Hoy en día está muy de moda también las mujeres en cámaras web, con la cuarentena y con todo esto que estamos pasando por la pandemia, ha aumentado muchísimo el consumo. Así que debemos también tener mucho cuidado con todo esto y tratar de evitarlo. Me gustaría hacer un apunte también porque sí es verdad que hemos hablado un poco de las cifras de qué es lo que está pasando en España y en nuestro caso hablamos de un porcentaje de un 90% de mujeres que son víctimas de trata de las que ejercen prostitución, ¿no? Tal vez no, nos consta, ¿no? Que en otros países los porcentajes no son así y entonces eso como que nos ayuda a trabajar un poco esos mitos que hablábamos antes, ¿no? De que, pues bueno, hay gente que verdaderamente elige la prostitución como una forma de vida. Y por eso queríamos hacer este apunte, porque esos porcentajes de los que no se habla como víctimas de trata, sino que se habla como que han escogido la prostitución de una forma libre, están ahí porque quieren, es muy importante que entendamos de verdad que nadie elige la prostitución libremente. Y cuando hablamos de libremente, no solamente hablamos en el sentido de que una persona, una mujer pueda decir, pues voy a empezar a ejercer prostitución, ok, a esa decisión nos referimos. Que una persona decida hacer eso no tiene que ver con una libertad absoluta y una libertad plena,
porque en los demás porcentajes, en estos de los que se supone que se escoge libremente, ahí entran factores como el abuso sexual infantil, la violación, la discriminación, todos estos factores que, entre muchos otros, conforman a veces la vida de una mujer, las termina llevando a entenderse a ellas mismas como un mero objeto que han nacido y solamente sirven para eso, y terminan en la prostitución. Todo esto que hablamos no lo hablamos de forma retórica, de forma utópica, lo hablamos porque realmente conocemos muchas experiencias de muchas mujeres de todos y cada uno de estos tipos. Así que simplemente queríamos dejar ese apunte porque creemos que es muy importante que entendamos que nadie escoge la prostitución libremente. Hay muchísimos factores que están a nuestro alrededor y que precisamente como se está hablando en estas jornadas contra la violencia hacia la mujer, tienen que ver con la forma en la que construimos nuestra sociedad, nuestra forma de ver a las personas y de lidiar con los derechos humanos. Otra cosa que podemos hacer para tratar de cambiar algo, de ayudar en lo que podamos, es hacer voluntariado. Existen muchas organizaciones que están luchando contra todo esto. Y en lo que podamos, usemos nuestras manos y tratemos de darle visibilidad, de ayudar en lo que podamos. También económicamente, si podamos hacerlo, todas las organizaciones necesitamos también de ayuda. Y claro, pasamos a la siguiente, por favor. Como decía Tirsa, esta información, estamos trabajando ahora en un proyecto junto con otra organización, aparte de este proyecto, que es Diaconía y Desactiva la Trata, que es un movimiento. Así que les pedimos que nos sigan en las redes sociales para, claro, como decía Tirsa, también en la parte de compartir, podamos llegar al máximo de personas posible que puedan conocer la información para que las personas y ustedes, nosotros podamos estar viendo la información en primera mano, digamos. Nosotros siempre ponemos noticias, ponemos información acerca de la trata y todos estos temas. Y claro, es una forma muy buena de ayudarnos, muy fácil, solo tienes que coger tu móvil. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Búscanos @ttproject_oficial. Ahí nos encontrarás, solo será seguirnos y eso, mantenernos en contacto y manteniendo informados a todos sobre este tema. También les animamos, si están viendo esta charla y todavía no han seguido a la página de Supergirls, que puedan seguirles también porque es una forma de estar en constante conocimiento de nuevas actividades que puedan hacer en tu ciudad y que tú puedas estar al tanto para poder participar, para poder apoyar. Como decíamos antes, todas las entidades que trabajamos en este tema necesitamos muchísimo apoyo, así que en tu zona local busca a alguien que esté trabajando con eso y si no es en tu zona local busca a alguien en tu país, como por ejemplo el gran trabajo que se está haciendo desde Supergirls. Así que de verdad les animamos a que puedan utilizar, que este es el objetivo, sus redes sociales y las de todos los demás para difundir información. Juntos podemos llegar mucho más lejos. Y nos gustaría terminar con dos cositas. La siguiente diapositiva tenemos una frase de Eduardo Galeano que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede lograr grandes cambios. Creo que es precisamente lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Nuestro gran reto es que una persona de la que está escuchando esta charla hoy tome una decisión y decida convertirse en un agente de cambio allí donde está. Y hacer algo. No tiene que cambiar el mundo de la forma en la que muchas veces vemos esa idea de cambiar el mundo, ¿no? Como en las películas. Pero una vez escuché a alguien decir que si cambias el mundo de una persona, ya estás cambiando el mundo. Así que cada uno de nosotros, en nuestros lugares, podamos hacer pequeñas cosas que generen grandes cambios. Para ir terminando, nos gustaría contar una experiencia personal acerca de esto. Pasa a la siguiente, por favor, diapositiva. Esta foto la hicimos nosotros el año pasado, en noviembre, hace un año exactamente. Fuimos a Holanda. Tengo familia allí, fui a visitar a una prima y, claro, aprovechamos además para hacer turismo, para conocer un poco la situación. Fuimos a Ámsterdam, la capital de Holanda. Esta foto es en Ámsterdam. Yo me quedé completamente enamorado de los canales, de la arquitectura, los árboles, las ciudades. Es muy, muy, muy bonito. Pero nosotros, conociendo este mundo, sabíamos también que vive en una realidad muy triste, que es que hay distritos rojos, que hay barrios rojos. O sea,
calles y calles que son destinados completamente a la prostitución. Cuando vas a la ciudad, pasa a la siguiente, por favor. Cuando vas a la ciudad, cuando caminas por allí, ves los artículos, por ejemplo, de turismo que suelen comprar, imanes de nevera, por ejemplo, como los que ven. Y al lado de flores, al lado de edificios, puedes encontrar algunos como este que dice los chicos buenos van al paraíso y los malos van a Ámsterdam. Se vende como algo de turismo, como algo súper común y de parte del ocio de la ciudad el acudir a estos barrios rojos. En la siguiente foto que veremos, eh, vemos cómo era por la noche estas zonas. Son calles y calles con centenas, miles de lugares de mujeres siendo expuestas allí para que cualquiera que quiera, un turista, un joven, había miles de jóvenes por allí bebiendo, disfrutando y sintiendo como que parte de su ocio, de su disfrute, es acudir a consumir a una mujer y darle algunos euros para hacer lo que él quiera con ella durante un tiempo. Vimos personas españolas también que estaban por allí y escenas muy tristes, muy duras. La siguiente diapositiva, por ejemplo, es la imagen de dónde son expuestas las mujeres. No se pueden hacer, hay carteles indicando que no se pueden hacer fotos a donde haya mujeres. Pudimos hacer esta porque estaba vacía, como ven. Son, son expositores completamente como de una tienda, como si fuera un maniquí. Una mujer con poca ropa allí dentro esperando que el chaval, el chico que se crea más guay o quiera, toque la puerta para hacer lo que quiera. Vimos muchas escenas de grupos de amigos que uno va, toca y se pone a hablar con la mujer que está allí para hacerse el mejor, el más poderoso. También vi delante de una catedral en una calle a un chico que entraba allí a uno de esos lugares y era muy triste. Hay callejones, calles, mucho. Estuvimos algunas horas por allí caminando y creo que no logramos ver todo. Y es tan fácil acceder a ello como abrir tu GPS en tu móvil y verás la ciudad de Ámsterdam y una zona completa de barrios rojos de Ámsterdam que son destinados completamente a la prostitución, a locales de cine de sexo en vivo, por ejemplo, sex shops y todo relacionado con esto. Pasa a la siguiente. Soy yo allí. Hacía mucho frío, como ven, y las mujeres estaban allí expuestas con poca ropa. ¿Por qué les contamos esto? ¿Por qué hablo de esto? No solo por decir que fui a Ámsterdam, sino porque entendamos que en lo que podamos debemos intentar conocer la realidad, conocer qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y en este lugar se vende que estas mujeres son libres, que tienen un trabajo, que se vende a que se debe legalizar la prostitución para que ellas puedan ejercer su trabajo libremente, pero no. En estos lugares también, por ejemplo, en las salas, en algunas existen un botón que se llama botón del pánico, que es sabiendo que las mujeres van a sufrir violencia, sabiendo que las mujeres pueden llegar a morir, porque según datos en España, la muerte por formas violentas en la prostitución es 200 veces superior al siguiente oficio, digamos, el siguiente trabajo en ese ranking. O sea, las mujeres que están ejerciendo la prostitución, las mujeres que son prostituidas, mueren 200 veces más que cualquier otra profesión que se ejerce. Entonces no podemos considerarlo un trabajo normal, no podemos entenderlo porque es una de las formas más violentas en contra de las mujeres. Queríamos contar esto porque no queremos que se queden con los datos de 47 millones, no queremos que se queden con los datos de 18.000 mujeres, de un ranking de personas que van de turismo. España es el tercer país en el mundo detrás de Tailandia y Brasil en el ranking de destinos de turismo sexual, o sea, personas como vemos aquí en Ámsterdam que van a esos lugares solo para consumir la prostitución. Ese es el tipo de turismo que hacen. No queremos que piensen en datos, queremos que piensen en las personas, queremos que vean que son gente, son mujeres en su mayoría, como dijo Tirsa, 99%, el 80% de las víctimas de trata en el mundo son mujeres y niñas. Son mujeres que están allí sufriendo y tienen una historia, tienen una familia, tienen creencias, tienen un futuro que está siendo arrebatado. Queremos que piensen en eso, que pienses en alguien. Si conoces a alguien que ha sido víctima de trata, piensa en ella mientras hablamos de todo esto. Piensa en tu hermana, en tu madre, en tu hija, en alguien a quien quieras y entiende que esa mujer es alguien que está pasando por esta situación y podría ser alguna persona que conozcamos. Porque quizás si no lo hacemos así, no empatizamos, no entendemos que nosotros somos parte de esto y debemos ser parte de la solución. Pero claro, he visto todo esto tan horrible, he visto todo esto tan oscuro,
pero también he podido estar delante de mujeres que han sido rescatadas de este mundo, delante de mujeres que han tenido su vida completamente cambiada, que han logrado superar sus miedos, que están trabajando y esforzándose para superar sus miedos, temores, para volver a soñar, porque después de pasar de todo esto, les arrebataron muchísimo, pero ellas quieren seguir luchando, ellas quieren seguir soñando, y hay mucha esperanza. Le podemos devolver la esperanza a estas mujeres, le hemos dado algunas formas para que podamos intentar hacerlo y podamos juntos intentar trabajarlo. Es muy grande todo esto, pero como decía la frase de antes, pequeñas personas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden lograr grandes cambios. Queremos darles las gracias por permitirnos compartir todo esto, por permitirnos estar aquí. Es un privilegio enorme para nosotros poder estar aquí con ustedes compartiendo, sabiendo que ustedes están haciendo esta jornada y juntos estamos intentando crear un mundo mejor. Muchísimas gracias una vez más y nos quedamos con ese mensaje de que hay una esperanza mucho mayor que todo esto que hemos hablado y que todos podemos formar parte del cambio. Gracias de parte de este proyecto también, de toda la organización. Y bueno, esto era lo que teníamos hoy para compartir. Esperamos que sirva para bien. No sabemos si alguien tiene alguna pregunta y quiere aprovechar para hacerla. Creo, si no me equivoco, si no me estoy saliendo del programa, que es el momento, ¿vale? Podemos a lo mejor tener un tiempo para esto y ahí está. Hola, ¿qué tal? Pues más que nada para agradecerles por esta genial conferencia. Es un gusto conocerles, saber que hay gente que de todo corazón están interesados en apoyar estos temas, en prevenir. Creemos en Conalivrio A4 que una de las mejores herramientas que tenemos es la prevención y que también podemos seguir e ir poco a poco sumándonos a las iniciativas que ustedes nos proponen. Les agradecemos mucho el tiempo, el espacio. Y bueno, vamos a dejar esta transmisión aquí porque seguramente en el transcurso de la tarde habrá más interacción con los usuarios y que podamos compartirlo más para que lo podamos aprovechar. Les agradecemos nuevamente su participación y estamos para servirles y ayudarles y apoyarles. No sé, no te escuchamos. No sé si hay algún problema con nosotros. Bájame. No escuchamos nada. ¿Se escucha? Sí, nosotros son de ahí. A ver, te voy a bajar. Hola, ¿ahí se escucha? Ok, si no manda la pantalla naranja. Não, antes a gente escutava talvez. Pues nada, muchísimas gracias por darnos este espacio para poder también pues juntos trabajar con todo esto. Una vez más es un placer y quedamos a disposición de cualquier cosa. Seguimos en contacto.
Muchas gracias.